Una de las maravillas que tenemos los seres humanos es la comunicación, el lenguaje. Comunicación y lenguaje que puede ser de distintas maneras. Puede ser por signos, por señales, como hacen los sordomudos, por audiovisuales, y puede ser por la palabra escrita y oral, hablada. Esta es una maravilla, y es una maravilla porque nos permite conocimiento de las personas, y permite también que nosotros nos demos a conocer. Dios es comunicación viva. Dios es palabra creadora y palabra salvadora. El tercer domingo de enero es el domingo dedicado a la palabra de Dios. Dios que se nos da a conocer en su amor. Y la palabra es palabra de fuerza y de salvación. Palabra de poder y de salvación cuando la acogemos con fe. Porque si no la acogemos con fe, la palabra es nada. Y tampoco la gracia de Dios que salva. Y nada, ¿por qué? Porque el corazón nuestro está cerrado. La palabra de Dios es luz, nos ilumina, nos hace ver la vida de otra manera. La palabra de Dios es buena para enseñar, es buena para corregir, es buena para animar. Ojalá que nosotros cada día le dediquemos unos minutos a la lectura y a la meditación de esta palabra que salva, si la llevamos a la práctica en la fe. La palabra de Dios de este domingo en el Evangelio nos presenta a Jesús en su ministerio público. Una vez que Juan fue arrestado y matado en la prisión por la cobardía y la maldad del rey Herodes en ofrecer lo que ningún gobernante debe ofrecer porque es fruto de corrupción, ante una muchacha que danzaba y la mamá de esta muchacha compartiendo pecado con el rey Herodes, pues muere martirizado Juan el Bautista. Y ahí aparece Jesús en escena, un Jesús que está en salida, iniciando su ministerio. Y el mensaje de Jesús es la novedad del reino de Dios, de la salvación y de la vida nueva. Y por eso Jesús dice que el tiempo se ha cumplido e invita a la conversión y al cambio de vida. Porque sin conversión y sin cambio de vida no es posible acoger la salvación. Jesús, de modo distinto al profeta Jonás, que acabamos de escuchar en la primera lectura, no amenaza. Jonás fue enviado a Nínive a anunciar conversión, perdón, si había cambio de vida de los ninivitas como realmente fue.
Pero Jonás fue con el garrote en la mano como los policías y el ejército que detuvieron a los migrantes hondureños tratándolos muy mal y faltando a su dignidad. Eso es lo que hace Jonás, la amenaza. Jesús no, invita a la conversión de mente, de modo de pensar que cuando la mente la tenemos equivocada, actuamos equivocadamente. Invita pues al cambio de vida y lo hace desde la realidad del pueblo. Donde la gente está, ahí Jesús empieza a anunciar la buena nueva del reino, la buena nueva del Evangelio. Y una de las primeras cosas que hace Jesús a la vez que anuncia es llamar a colaboradores, forma comunidad. Y en el Evangelio de hoy hemos visto que Jesús llamó a los primeros 4 apóstoles, 2 parejas de hermanos, pescadores. Jesús llama siempre gente ocupada, no gente haragana, porque la gente haragana no es disponible y no sirve. Jesús llama a gente ocupada y forma comunidad, y a esta comunidad el Señor la va a enviar a continuar su misión. El Señor envía. Y miren, llama a todo tipo de gente en aquel tiempo y a nosotros los que estamos aquí también hoy. Llamó gente pescadora curtida por el sol, sin mayor estudio, y llamó también a otros que tenían una formación distinta. Y llamó gente también con una historia de pecado, porque el Señor no excluye, no margina, no separa, no desecha a ninguna persona. Y también hoy sigue llamando. ¿Y qué hacen estos primeros llamados? ¿Y qué ha hecho la gente que a través de los siglos ha respondido al Señor? Dejarlo todo y ser disponibles para continuar la obra. No los llamó estando en el templo, en el lugar sagrado del pueblo judío. Lo llamó tomados de la vida ordinaria, de la vida diaria, de lo que las personas realizan. Y así también el Señor nos está llamando a nosotros hoy. Forma familia, forma comunidad, forma iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia continúa la obra de Jesús en el tiempo, en la historia. Y la misión en la iglesia nos corresponde a todos, no es cuestión del Papa, no es cuestión del obispo, no es cuestión de los sacerdotes, es cuestión de todos nosotros. Y todos nosotros, desde nuestra propia realidad, desde lo que somos, desde ahí continuamos la obra de Jesús y evangelizamos. Un buen maestro responsable que todos los días va a la aldea y es católico cristiano, da ejemplo, evangeliza. Pero aquellos maestros que son capeadores, aquellos maestros que en vez de dar de lunes a viernes, dan 2 días de clase, son mal testimonio. Y no deberían llamarse cristianos. Porque no es tanto que le roben al gobierno, le roban al pobre niño que está ahí el derecho que tiene a ser educado. ¿Por qué? Porque de un modo o de otro, aún el campesino más pobre paga impuestos, poquitos, pero paga. Cuando cada padre de familia es responsable y es luz para sus hijos y su familia, está evangelizando.
Cuando cada empresario es justo, está evangelizando. Cuando cada trabajador hace lo que le corresponde, está evangelizando. Y nos toca evangelizar y hacer presente al Señor desde nuestra propia realidad. Nos dice el Evangelio que cuando aquellos hombres recibieron el llamado del sígueme, dejaron las redes y lo siguieron a Jesús. Miren, pregunta para ustedes y para mí. ¿Estamos dejando nuestras redes? ¿Estamos dejando las mañas que tenemos para seguir a Jesús y poder evangelizar con el testimonio? A eso nos llama el Señor. Y nos llama, repito, en medio de nuestra propia realidad. Estamos coronando hoy la semana de oración por la unidad de los cristianos. El Señor ha formado una iglesia, pero nosotros los hombres la hemos dividido. Y tantos grupos cristianos que hay, y todos decimos que tenemos la verdad, pero poco trabajamos para cumplir el deseo del Señor Jesús en el discurso de despedida en la última cena, que haciendo oración delante de los apóstoles dice: Padre, te pido para que todos ellos sean uno como tú y yo somos uno. Respetémonos. Es cierto que la mayoría de grupos no católicos se unen para darle penca a la iglesia, para hablar mal de la iglesia. Nosotros seamos respetuosos. Y si defendemos, que sea sin insulto. Y si defendemos, que sea con conocimiento de la palabra. Y que sea la palabra mayor el testimonio que nosotros vamos a dar evangelizando. No se olvide, señorita, donde trabaja o si está estudiando, es pescador de hombres, con su testimonio y con su buena palabra. Y así no nos olvidemos todos que donde estamos, somos levadura de Jesús para que la buena masa de la salvación pueda crecer en el ambiente donde estamos. Que el Señor nos ilumine con su palabra y que la fuerza transformadora de la Eucaristía nos llene de amor para dar frutos de salvación donde nosotros vivimos. ¿Creen